Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar esta nueva forma de impartir el curso. Sé que para todos es nuevo, para mí el primero, como veis. No he dado nunca una clase online y bueno, vamos a tratar de ver cómo va saliendo y entre todos nos vamos echando una mano. Sabéis que estoy en el grupo para lo que me necesitéis y bueno, por esta tarde y en cualquier otro momento podéis hacer preguntas y las vamos respondiendo poquito a poco. Os voy a repetir que la clase sería hoy martes y hasta el martes siguiente no tendríamos, o sea que tenemos un buen tiempo para ir arrancando, para ir situándonos y bueno, luego hacemos alguna videoconferencia para dudas concretas, ¿de acuerdo? Bueno, esta clase simplemente va a ser para dar la corriente trifásica y bueno, voy tratando de escribir, ya sabéis que bueno, que a la hora de escribir en la pizarra pues no hago a lo mejor las cosas muy claras y espero que se puedan llegar a ver y las podéis ver y podéis leer. Si hay algún problema, pues me vais luego preguntando por el chat, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser la corriente trifásica. Bueno, lo que vimos anteriormente en las clases presenciales, antes de dejarlo, pues era la corriente alterna monofásica. Bueno, pues la corriente alterna trifásica es similar, no vamos a entrar en las formas de onda, sino que vamos derecho a lo que nos interesa. Y lo que tenemos que ver es que antes teníamos solamente una corriente, la fase y el neutro, y estas eran las dos líneas que nos iban distribuyendo. Bueno, pues ahora en corriente trifásica tenemos tres fases. Este es el centro de transformación y nos salen tres fases. Y el neutro. Y aquí está puesto a tierra. ¿Vale? La fase L1, L2 y L3. Así es como se llaman hoy en día y bueno, tradicionalmente se llamaban R, S y T. Entonces, también lo pongo aquí al lado, ¿vale? R, S y T. Bueno, esta es la instalación que va por la calle. O sea, el mazo de cable que vamos por la calle, pues son 4 cables. Son las tres fases y el neutro. Bueno, pues aquí se definen varias tensiones. Tenemos una que es la tensión de línea. Voy a escribirlo en otro color por si este verde no se ve bien. Tensión de línea que es entre esta fase y esta fase. Entre esta fase y esta fase también tengo la tensión de línea. Y si tengo entre esta fase y el neutro, será la tensión de fase. ¿De acuerdo? Si veis otra bibliografía, pues la tensión de línea también se llama tensión compuesta. Y la tensión de fase también se llama tensión sencilla. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a llamarla constantemente tensión de línea y tensión de fase. Entonces, típicamente, esto en general es casi todos los sitios así, pero bueno, puede cambiar en la tensión de línea, o sea, entre fase y fase. Típicamente la tensión de línea es 400 voltios. Antiguamente eran 380, ¿de acuerdo? Y la tensión de fase es 230 voltios, que son los que estáis acostumbrados a escuchar que llegan a vuestras casas. Bueno, pues la tensión de fase siempre va a ser la tensión de línea dividido entre raíz de 3. O sea, si tuviéramos una línea que por lo que fuera entre fases tuviera 230, pues la tensión de fase sería 230 entre raíz de 3. Pero bueno, esos son casos más específicos. Entonces, con esta instalación podemos hacer dos tipos de conexiones. La primera conexión, vamos a hacerlo. La primera conexión sería una fase
esta sería una fase, esta sería otra fase y esta sería otra fase. Y el neutro aquí. Este tipo de conexión se denomina conexión en estrella. En ellas lo que se hace es que se alimenta cada una de las bobinas o de las bombillas o de lo que fuera con una de las fases y luego las tres extremos se unen y ahí se pone lo que es el neutro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí si os fijáis a cada uno de los elementos les llega la tensión de fase, por tanto 230 voltios. ¿De acuerdo? Este tipo de instalación tiene una sola intensidad, que es la intensidad que viene por aquí, que esta se llamará intensidad de línea. ¿De acuerdo? Y este tipo de conexión se llama conexión en estrella. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer aquí una tabla. Para la conexión en estrella tenemos la tensión de línea, que es entre fase y fase. La tensión de fase, que es entre fase y neutro. Y tenemos la intensidad de línea. ¿De acuerdo? Entonces, en estas instalaciones, si las cargas son todas iguales, o sea, si esta resistencia es igual a esta y es igual a esta, no hace falta poner el neutro, porque la intensidad que retorna por el neutro es cero. Por tanto, eso ocurre en donde hay motores, que los motores a la hora de bobinarlos, pues los hacen las tres bobinas exactamente iguales, y entonces no hace falta que le pongamos el neutro. Si pusiéramos tres bombillas iguales, pues también valdría. ¿De acuerdo? Pero si ponemos cargas diferentes, por ejemplo yo con el de mi vecino, pues el del segundo, el del tercero, lo que sea, cada uno tendríamos una fase y el neutro, porque no todos conectamos lo mismo al mismo tiempo. Si en algún momento en cargas desequilibradas se corta el neutro, la tensión que aparece ya no nos garantiza que sea la tensión de fase. Puede ser un valor más alto o más bajo. Imaginaos que es más alto, pues entonces hay dispositivos que se nos van a romper. ¿Vale? Entonces tenemos que dar la fase y el neutro. ¿Que la instalación es desequilibrada? Pues entonces tenemos que dar la fase y el neutro. ¿Que la instalación es equilibrada? Como en los motores, ahí no hace falta alimentar el neutro. ¿De acuerdo? Y la otra forma de conexión que tenemos es una conexión en triángulo. Es así. En esta conexión, como veis, solamente hay tres vértices, por tanto no podemos poner nunca el neutro. El neutro no tiene ningún sentido en triángulo. ¿Vale? La tensión que le llega a las cargas es la tensión de línea. Por tanto, la tensión más alta. O sea, entre esta fase y esta fase. Entre esta fase y esta fase. Tensión de línea entre esta fase y esta fase. Y aparecen dos intensidades. La intensidad de línea, que es esta que viene por aquí, o esta que viene por aquí, o esta que viene por aquí. Y luego tenemos la intensidad de fase, que es la que se separa por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Entonces, la intensidad de línea se reparte en dos intensidades de fase. No se reparte por la mitad, se reparte por una relación. Si todas las resistencias fueran iguales, o sea, una carga equilibrada, como por ejemplo en los motores, pues la relación entre la intensidad de línea y la intensidad de fase es esta. Como veis, raíz de 3 siempre es el que juega, hace la relación. La intensidad de línea dividido entre raíz de 3 es la intensidad de fase. Solo para cargas equilibradas. Equilibradas son las que esta resistencia y esta resistencia son las mismas. Por ejemplo, en un motor. Entonces, en triángulo tenemos la tensión de línea. La tensión de fase no existe porque aquí no tengo el punto neutro. Tenemos la intensidad de línea y la intensidad de fase. Aquí la intensidad de fase no existía en el sistema. ¿De acuerdo? Y la potencia total del circuito tengo que es la potencia del circuito es tensión por intensidad es raíz de 3
tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre es tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Esa es la potencia, tanto en estrella como en triángulo. Pero sí que es verdad que en estrella y en triángulo, si ponemos las mismas cargas, como le van a llegar distintos voltajes a cada una de las resistencias, pues la potencia va a cambiar, ¿vale? Pero la fórmula siempre es la misma, la de línea y la de línea. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos sacar la intensidad para ver un circuito, que es lo que va a poner antes, es la potencia partido de raíz de 3 por la tensión de línea por el coseno de phi. La intensidad que está aquí, la intensidad le está multiplicando todos estos factores, la raíz de 3, tensión de línea y el coseno de phi, pasa dividiendo la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que nos da la intensidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una instalación de 400 voltios, por ejemplo, esa que os estoy diciendo, yo podría llegar a conectar, por ejemplo, bombillas de 230. ¿Cómo? Pues bueno, en triángulo no, porque le llegan toda la tensión. Pero en estrella sí. Si yo pongo aquí una bombilla, pongo aquí otra bombilla, y pongo aquí otra bombilla, y las dos y las tres son de 100 vatios, pues aunque aquí tenga 400 voltios, aquí voy a tener 230 voltios. Ojo, solo cuando las tres bombillas sean iguales y siempre que no se funda alguna. Si se funda alguna, se reestructura todo esto y cambia. Pero, si tengo el neutro, no tengo problema. Aunque fueran las bombillas iguales, sigo teniendo 230 voltios. Y aunque se fundiera alguna, sigo teniendo 230 voltios. Por tanto, si conecto en estrella y pongo el neutro, no tengo que preocuparme. Voy a tener siempre los 230 voltios y no se me van a quemar las bombillas. Pero, por ejemplo, en un motor, que las bobinas son exactamente iguales, no hay ningún problema, no hace falta que ponga el neutro y ya tengo que las bobinas le van a llegar 230 voltios. Aunque aquí esté poniendo 400, porque la relación es los 400 entre raíz de 3 y tengo la tensión de la fase, que son los 230, que es lo que funcionan mis bombillas. Entonces, estas bombillas de verdad funcionan a 230 voltios, pero vistas como un conjunto, como un aparato trifásico, este aparato trifásico desde fuera a mí me parece que está funcionando a 400, pero dentro le están llegando 230. Y de esa manera este aparato puede estar conectado a 400 voltios, por ejemplo un motor, que es a lo que voy, un motor puede estar conectado a 400 voltios y realmente llegarle 230 voltios. ¿De acuerdo? Esta fórmula con la que he calculado la potencia también la voy a calcular cada una de las bombillas y sumarla. Esta más esta más esta. Pues voy a hacer la potencia de una, la potencia de otra y la potencia de otra y sumarlas. O esta ecuación, esta fórmula. Tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la parte de teoría que vemos hoy. Y bueno, a continuación os voy a poner unos ejercicios que los pasaré por escrito para que quede mucho más claro. Le he enunciado y bueno, os pondré algún ejercicio de resolución. ¿De acuerdo? Venga, iros animando y ya veréis cómo esto sale bien. Un saludo.